Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Giselle y sus libros. Esta es una pequeña review barra reseña de la novela corta Carmila para la octava edición de Malditas Letras que estamos realizando junto con mis compañeros del Instituto de Docentes en Formación, el 29, el cual estamos realizando bajo la dirección de la materia didáctica y tecnología. Empezaremos con esta review barra reseña hablando de que esta es una edición que salió junto con una colección de libros que lanzó su escritor Joseph Sheridan Le Fanu, que se llama El lado oscuro del cristal. Esta es una edición, que es la edición completa, que están unidas por un hilo conductor que son los archivos del Dr. Martin Geselium, el cual cuenta con 3 novelas cortas, el cual son Té Verde, El Familiar y por último Carmila, que es una de las más conocidas. Esta edición salió en 1872, un año antes de la muerte de su escritor. Vamos a hablar un poquito voy a reseñar primero un poquito la novela, hacerle un resumen y luego hablaremos del autor y de otros elementos. La novela empieza con un doctor que a raíz de un accidente no puede ejercer y al haber conocido al doctor Martin quedó tan impresionado con su archivo, ya que el doctor Martin es un metafísico y está relacionado con muchas historias paranormales, quedó tan encantado que decide transcribirlo del alemán al inglés. Entonces la novela empieza con un pequeño prólogo, una pequeña aclaración de este traductor, el cual nos advierte que no ha cambiado mucho el contenido de las cartas y que quiso contactarse con la escritora de ellas, pero que la encontró muerta o no la encontró. Entonces, ¿cómo empieza? Las cartas son enviadas por Laura. Laura empieza a contar un suceso paranormal que sufrió en su adolescencia barra niñez. Y lo primero que cuenta es que cuando tenía 6 años estaba dormida en un cuarto del castillo en el que vivía con su padre. Y de repente despiertan los brazos de una hermosa joven y al ser tan bella ella vuelve a decidir dormirse, pero despierta con un pinchazo en el pecho y ve a esta mujer desvanecerse debajo de la cama. Este hecho la llenó de terror para toda su vida y luego comienza a contarnos que vive en Estiria, Austria, junto con su padre en un castillo que está alrededor de un valle, con un puente levadizo muy alejado de toda la sociedad, y vive junto con una institutriz y una ama de llaves. Entonces, un día recibe una carta del general, amigo de su padre, contándoles que no va a poder visitarlos porque su pupila, su sobrina, ha muerto, y en esta carta se oye muy errático diciendo que buscará venganza, pero no se logra entender qué quiere decir el general, el amigo de su padre, y ella queda muy triste ya que al vivir tan alejada del mundo está ansiosa por recibir visitas. Cuando deciden volver al castillo y pasar el puente levadizo, ocurre un hecho inesperado. Pasa una carroza muy elegante y esta se da vuelta y de allí bajan una baronesa y bajan a una mujer desmayada, una joven desmayada. Esta baronesa pregunta dónde se encuentra el poblado más cercano porque necesita dejar a su hija allí, ya que no puede detener su viaje por nada del mundo y su hija no puede seguir viajando. Entonces Laura, al escuchar esto, le ruega a su padre que la deje a la joven quedarse en el castillo junto con ellos y así poder tener una nueva amiga. Se llevan a esta joven a un cuarto del castillo y cuando se recupera, Laura va a verla y, sorpresa, sorpresa, esta es la joven de sus pesadillas. Ella es Carmila. Carmila al verla le dice que también soñó con ella, que tiene un recuerdo de ella de su infancia y que asegura que ambas están unidas por el destino
al haber pasado por este episodio en su niñez. Bueno, esto hasta acá voy a llegar con el resumen. La idea es que puedan leerlo, que lo disfruten. Y vamos a ir con otros elementos. Vamos a hablar un poco de Joseph Sheridan Le Fanu, quien es conocido como uno de los padres de las nuevas de la novela moderna, ya que incorpora distintas voces a sus relatos. Él nació en 1814 en Dublín, viene de una familia de dramaturgos y escritores que tienen una fuerte relación con la religión protestante. Estudió abogacía, pero vio que no era lo suyo y pronto se pasó al periodismo y de allí se dedicó a escribir. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que he visto mucho, de que hablan de que Joseph Sheridan era un progresista por haber creado a una vampiresa lesbiana, pero tenemos que tener en cuenta que Carmila es un monstruo gótico, es un monstruo articulado hacia la muerte, que es un personaje romántico, por eso no existen los puntos medios, y que toda la monstruosidad es aquello que rompe con lo normativo. Por eso ella rompe con las leyes naturales y las leyes sociales de su época. Esas son las características monstruosas que tiene. Por eso no es que él era un progresista que pensaba en incluir a un personaje homosexual en su relato, sino que esta es una de las características monstruosas del personaje Carmila. Igual que ella sea un vampiro, que esté viva a pesar de haber muerto. Eh, ay, lo spoilé. Que ella esté viva a pesar de estar muerta y que esa también es se rompe lo normativo y que esa es la característica monstruosa de Carmila. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la inspiración. El vampiro que más ha sido extendido en la literatura ha sido el vampiro como ser mítico, el eslavo, que tenía esta creencia de que había alguien que se levantaba sin alma y que consumía a las personas para vivir, dándolo como respuesta ante las pandemias o muertes masivas que había en los pueblos. Por ejemplo, en Estiria, ya en 1714, en 1700 ya había registros de que los pueblerinos exhumaban cuerpos y los asesinaban asegurando que eran vampiros. Entonces esta creencia, este ser mitológico se trasladó como inspiración a estas novelas y ya vemos como la ubicación que tiene el castillo de Laura, ¿no? Otra característica de las que quiero hablar del libro es que este libro salió, esta novela corta salió 20 años antes que el famoso Conde Drácula y comparte muchas características. Por ejemplo, la primera presentación de los personajes, de ambos personajes vampíricos, es dentro de un carruaje. Ambos personajes buscan engañar a sus víctimas, ambos personajes necesitan como implícita o explícitamente que los inviten a sus castillos o que los inviten a entrar. Ambos personajes controlan a otras personas para que les sirvan. Ambos personajes tienen una unión específica con la sepultura, con la tierra de su sepultura. Ambos personajes tienen como el mismo modus operandi cuando surge el enamoramiento vampírico, ya que es un personaje pasional, son personajes pasionales. También tienen como personajes que se unen y se caracterizan. Por ejemplo, en esta novela, tanto como en la del Conde Drácula, existen dos víctimas principales, como lo son la sobrina del general y lo es Laura, o lo es Lucy y lo es Mina. Ambos tienen un final en lo que surge una unión de distintos personajes. También existe el personaje que es el general y el varón, que si lo leen con cuidado se van a dar cuenta que es muy parecido físicamente en la descripción al doctor Van Helsing y que son estudiosos de los vampiros. Y
Estas son la mayoría de las características que tienen en conjunto, pero si se ponen a leer con cuidado y han leído ambas, también queremos hablar de la inspiración, ¿no? Muchos sabemos que el conde Drácula ha sido inspirado en el conde Vladimir Tepes, pero Carmila ha sido inspirada en la baronesa Elizabeth Bathory, que es una conocidísima asesina en serie, es conocida, es una baronesa de Hungría. Pensemos que Hungría y Estiria se encuentran relativamente cerca geográficamente y que también se insinúa que esta baronesa vive relativamente cerca de donde se encuentra el castillo de Laura, y deberían leer el libro para entender estas referencias. Y también la condesa Elizabeth tiene una relación sanguínea con el empalador. Esta obsesión que tiene esta baronesa por la sangre, y también esta idea de que también tenía relaciones con otras mujeres, fueron las que inspiraron a esta baronesa, a esta condesa Carmila. Así que comparten muchas relaciones con lo que es el libro de Drácula, solo que esta novela ha sido escrita 20 años antes de que saliera el libro de Drácula. También esta novela ha inspirado muchísimo a la cultura popular. Podemos encontrarla en libros, en videojuegos, podemos encontrar películas, podemos encontrar miniseries, podemos encontrar muchísimo material influenciado por la Condesa Sangrienta. Y bueno, hasta acá llegó mi review. Yo soy Giselle Brites y espero que disfruten del libro, espero que lo lean. En la cajita de descripción les dejo el link al PDF, el link a mi Instagram y el link al Instagram de Malditas Letras. Que pasen a verlo. Hay muchísimo material si les gusta la literatura, si les gustaría tener algo de material pedagógico para utilizar en sus clases o en sus prácticas. Y si les gustaría aprender técnicas de estudio, hay distintos podcasts. Espero que lo vean y lo disfruten. Adiós, yo soy Giselle.